Hola, buenos días, saludos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis y primero que nada extiendo un cordial saludo a nuestros suscriptores en México que nos acompañan el día de hoy y a todos los participantes que se han registrado para esta charla. Es un gusto poder compartir estas capacitaciones con todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar o analizar temas de competencia económica, prácticas y estándares deseables, y sus preguntas son bienvenidas en el chat y bienvenidas y motivadas. Por favor, ¿verdad? Acompáñennos con sus preguntas. Tenemos un tiempo estimado de 1 hora y media para tener suficiente oportunidad de entrar en los temas más relevantes en esta área. Hoy nos acompaña el experto en contrataciones públicas, el abogado Mario Mejía Carl. Él es licenciado en Derecho y está doctorando en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La Salle, siempre en temas de derecho administrativo con especialización en compras del sector público y el derecho a la salud. Él es socio del despacho Mejía, Guízar y Carl en la Ciudad de México. Y para los que nos han acompañado en eh, presentaciones, en conferencias anteriores con licenciado Mejía, ya conocerán la excelencia que lo distingue. Para los que están empezando a conocer Conexis, nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Trabajamos en México, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Para darles un poquito más de información, en nuestro sitio licitaygana.com, ahí pueden encontrar más información de nuestros servicios, que son básicamente 3 áreas: leads, todo lo que es identificación de oportunidades para sus negocios; analytics, para estudios de mercado; y training, que es donde estamos hoy, para entrenamiento permanente para compras públicas. Para darles un ejemplo de nuestros servicios, en México utilizamos mucho estas alertas tempranas, que son correos electrónicos, notificaciones por correo electrónico, cada vez que se identifica algún proceso de compra nuevo publicado en alguna de las 84 fuentes que nosotros consultamos diariamente en México, como Compranet, eh, eh, Diario Oficial, este, eh, y demás, ¿verdad? Pemex, etcétera, etcétera. 84 fuentes tenemos. Y ahí me dice, por ejemplo, en este caso, que en esta adquisición de bienes hay, dentro de la especificación de los productos y servicios que se van a contratar, hay un equipo para aplicación de soluciones, que es algo que me interesa. Me dice los datos referenciales de fechas y demás, y aquí me muestra a dónde fue que encontró ese equipo. Ya solo esto es de gran ayuda para los equipos comerciales que ven licitaciones, porque da un recorrido por todas esas fuentes que nosotros revisamos diariamente y me notifica, apenas es publicado el proceso de compra, me notifica cuál fue el hallazgo que encontró, y con ese hallazgo yo puedo hacer otras cosas que son valiosas. Por ejemplo, de este equipo para aplicación de soluciones, con este botoncito desde el mismo correo electrónico, si le doy clic aquí, puedo hacer un estudio de precios y competidores, de precios previos con los que se ha comprado ese equipo con esa institución, y puedo ver los detalles de cada una de esas contrataciones para tener una referencia de precios y también tener una referencia de los posibles competidores que me voy a encontrar, que han sido proveedores de esos equipos específicos con esa institución específica recientemente. Y aquí puedo ver el ranking, ¿verdad? Cuánto, digamos, este tiene 25% del monto total, pero se ha adjudicado prácticamente el 40% de todas las contrataciones, y así sucesivamente. Y puedo analizar el detalle de cada una de esas contrataciones para
desde la alerta temprana, ¿verdad? Desde este correo electrónico ya tener una visión general de cuál es el contexto en el cual yo voy a participar o no en ese concurso. De igual forma, puedo apretar esta, seleccionar esta que dice ver detalle. Cuando yo veo el detalle de la oportunidad, hay más temas más interesantes como este de notificar cambios, que es para que oportunidades de CompraNet específicamente, si hay un documento que es nuevo que se adjuntó, si hay un cambio de una fecha, él me dice, se adjuntó este documento, cambió esta fecha que antes era tal, ahora es tal, para facilitarme a mí darle seguimiento a, a los procesos de interés. De igual forma, puedo consultar con inteligencia artificial, ya iniciando con la introducción de la inteligencia artificial dentro de los servicios. Tenemos aquí la ley de adquisiciones, por ejemplo, y la ley de obras también. Y yo puedo preguntarle cualquier cosa aquí. Por ejemplo, describa los procesos de invitación a cuando menos 3 personas. Y aquí me hace me hace siempre las respuestas y siempre bien fundamentadas en las referencias y me muestra las referencias específicas. ¿En qué caso se utilizan las adjudicaciones directas? Igual aquí, ¿verdad? Siempre me va explicando y es una excelente forma de estudiar la ley y de ampliar y aclarar mis dudas, ¿verdad? Igual desde la alerta temprana yo tengo un botoncito que me dice ver las oportunidades vigentes, ¿verdad? No solo el correo que recibí con una oportunidad específica, sino todo lo que hay abierto para presentar propuestas conteniendo cualquiera de los productos o cualesquiera de los productos o servicios que yo tengo intención de vender al gobierno. En este caso hay 30 procesos abiertos y hay un botoncito aquí que dice analizar con inteligencia artificial. Si yo selecciono ese botón, de una vez me presenta un resumen gerencial, que es un análisis de esos procesos de compra que tienen mis productos, cuáles son los principales compradores, me hace unos gráficos, los tipos de procedimiento, ¿verdad? Me hace algunos cálculos y validaciones para que yo pueda entender mejor. Este análisis es sumamente valioso porque le facilita al analista de licitaciones entender mejor dónde pueden haber mayores oportunidades para sus negocios, ¿verdad? Entonces, aquí este es un resumen bien interesante. Yo tengo preguntas que yo puedo hacer predefinidas y también puedo conversar, ¿verdad? Puedo hacer las preguntas que yo necesite para facilitar ese análisis. Y para terminar, de igual forma, si yo quiero hacer un estudio de mercado de cualquier producto o servicio que ustedes vendan actualmente a gobierno y ver sus precios y competidores y demás, por ejemplo, en este caso tenemos este servicio de Analytics. Este caso es un estudio de paracetamol, compras de paracetamol en los últimos 6 meses. Entonces aquí me dice que hay 90 adjudicaciones, ¿verdad? Esto es CompraNet únicamente. Y, y aquí viene todo el detalle de cada una de esas adjudicaciones que yo puedo ordenar de diferentes formas y revisar. Lo que pasa es que revisar esta información, que ya es un gran, digamos, una gran ayuda de Conexis, presentarles el resumen detallado, se las trae, como dicen, ¿verdad? Es difícil. Entonces, para eso tenemos este botoncito de analizar con inteligencia artificial que me resume, me hace gráficos, me dice aquí, por ejemplo, los tipos de procedimiento con los que se compraron quiénes son los adjudicatarios principales, los puedo ver, los compradores principales, todo muy fácil, muy rápido, y yo puedo preguntarle, aquí me hace un resumen de una vez, yo puedo preguntarle principales compradores, solo es automático. ¿Cuáles fueron los productos más adjudicados y cuáles tienen mayor monto? Toda esta información para ustedes, digamos, que trabajan en temas de compras públicas, ¿cuáles son las presentaciones más compradas de los productos clave? Paracetamol, solución inyectable de 1 gramo,
cantidad total, ¿verdad? ¿Quiénes lo compraron? Etcétera, etcétera. Entonces, todo este análisis me facilita a mí un mejor entendimiento para tomar mejores decisiones en cuanto a mis estrategias comerciales, ¿verdad? Que es el propósito y obtener mejores resultados en mis ventas a gobierno, que es el apoyo que nosotros damos a las empresas que son proveedoras de gobierno en general en los países que nosotros atendemos. Bueno, con esto termino mi presentación general de los servicios que nosotros hacemos y cómo la inteligencia artificial está ya totalmente siendo utilizada por nosotros para facilitar el trabajo de las empresas y le doy una cordial bienvenida a don Mario, que es nuestro expositor del día de hoy. Adelante, Mario. Hola Mauricio, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los presentes por estar con nosotros. Buenos días. Déjenme compartir un segundito. Listo, Ya está maximizada, ¿verdad? listo, Mario, adelante. Perfecto. Pues muchas Gracias. gracias nuevamente. Bueno, pues vamos hablar de competencia, pero sí me gustaría un poquito hacer algún preámbulo, ¿no? Primero, bueno, no trato, ni tratamos que sea hoy una capacitación en materia de competencia económica. Obviamente tenemos que hablar los primeros 10 15 minutos sobre los conceptos básicos, un poquito pues, para la gente que está presente y que no conoce estos conceptos y podamos entenderlos, ¿no? Pero el objetivo, el interés es tratar de hacer una charla lo más relajada posible, eh, sobre todo partiendo del importante contexto espacial en el que nos encontramos ahora, ¿no? Como decimos los abogados, estamos en una especie de vacatio legis, en donde pues está por desaparecer el organismo constitucional autónomo, por crearse un nuevo organismo. Entonces, es muy importante el momento en el que nos encontramos por esta vertiente del tema de la regulación de competencia en nuestro país, ¿no? Dos, quiero hacer también enfocarnos un poquito en algo que poco hacemos, que poco ejercicio hay sobre eso, ¿no? Un ejercicio de navegación o exploración sobre aquellos conceptos de competencia económica que al margen de la Ley Federal de Competencia Económica se desprenden de otros ordenamientos, como es la Ley de Adquisiciones, su reglamento y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esta navegación sobre la Ley de Adquisiciones y el reglamento de adquisiciones es doblemente importante. Porque si ya tenemos encima el cambio en materia de competencia económica, es más, ya están presentadas las iniciativas y por discutirse las leyes secundarias, no olvidemos que también se ha anunciado que posiblemente este año se modifique ahora sí la ley de adquisiciones, se modifique sustancialmente o incluso pueda ser suplida. No olvidemos que la ley de adquisiciones se buscó cambiar a principios del sexenio pasado, al final no se hizo y simplemente se modificaron diversas disposiciones en la ley y en el reglamento, ¿no? No hay que perder de vista que la autoridad, tanto la anterior administración y me parece que también la actual, pues la ve como una clase de elefante blanco que no la deja actuar con la eficiencia que ella desea. Y también la autoridad piensa que se generan muchas prácticas anticompetitivas en el sector. Entonces, tenemos cambios en competencia, tenemos cambios posibles en adquisiciones, por eso creo que es muy importante este contexto para entender lo que tenemos ahorita y poder prever sobre todo lo que pueda venir en los próximos días y meses. Bueno, primero, conocer, como decíamos, el marco regulatorio general. Desde luego, lo más importante, pues la Ley Federal de Competencia Económica. Son tres las prácticas prohibidas por la ley, ¿no? Las prácticas monopólicas absolutas, las relativas y las concentraciones. Hoy hablaremos únicamente de las dos primeras, pero en realidad de la primera, la que más nos importa, que son las prácticas monopólicas absolutas, y unos cuantos minutos dedicaremos a las relativas. Desde luego, esto en relación con los procedimientos de contratación pública.
¿Cuáles son las prácticas monopólicas absolutas? Son estas cinco, ¿no? Lo primero, tomemos en consideración que las prácticas monopólicas absolutas son consideradas como las prácticas incondicionadas, es decir, que no requieren una condición como las relativas, o también consideradas horizontales. ¿Por qué? Porque ocurren entre competidores, ¿ok? Ocurren entre competidores de la misma, en el mismo nivel de la cadena de suministro, un fabricante contra un fabricante, un distribuidor contra un distribuidor. Entonces, no ocurren entre un fabricante y un distribuidor, en principio no, a menos que el fabricante determine participar en un procedimiento de contratación pública donde también el distribuidor participa y entonces se vuelve una relación horizontal. Esto es lo primero importante. Las absolutas son entre competidores. La primera es fijación de precios, ¿ok? Concentrar el precio de los bienes o servicios a los que se ofrecen en un mercado. Entonces, digamos coloquialmente que un competidor se sienta con otro competidor en una mesa, en una reunión y acuerdan, ¿sabes qué? Estamos ya bajando mucho los precios, los estamos explotando, no nos bajemos de 9 pesos y acuerdan los precios. Segunda, la llamada restricción de ofertas. Es establecer la obligación de no producir, distribuir o comercializar, sino solamente una cantidad limitada de bienes o servicios. Es decir, por ejemplo, limitar la fabricación para generar más demanda y poder subir el precio. Tercera, la división de mercados. Asignar o dividir segmentos de mercado actual o potencial de bienes y servicios mediante proveedores, tiempos o espacios determinados. Es decir, me siento en la mesa con un competidor y le digo, a ver, yo soy muy fuerte en tales instituciones, no sé, en el IMSS, y tú eres muy fuerte en el ISSSTE, o tú eres muy fuerte en las UMAES del norte y yo en las del sur. Tú no te metas en mi territorio, yo no me meto en tu territorio. Y hay un acuerdo entre competidores. La que más nos importa, que además puede ser combinada con las otras tres, coordinar posturas en procedimientos de contratación pública, ¿no? Concertar posturas, incluyendo la abstención, en licitaciones públicas o subastas. Es decir, por ejemplo, llegar a una licitación, vamos a poner ejemplos de cómo la COFES se ha sancionado en estos casos en materia de salud y contratación en contrataciones públicas. Por ejemplo, tú ganas una o yo gano la otra. Y para que tú ganes, tú ofertas un precio más bajo y yo uno más alto y al siguiente año cambiamos las posturas, ¿no? Y algo que vino, ya no está novedosa la ley, ya tenemos años con ellas, pero que fue parte de la nueva ley, el intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren los supuestos anteriores. Y quiero hacer mucho énfasis en esta última hipótesis porque me parece que es de gran relevancia para las empresas. Es básico para nosotros como empleados de una empresa el tema de saber manejar el lenguaje. En materia de competencia económica es donde la máxima política, ¿no? Aquella en donde la forma es fondo, es básica, ¿no? No solo es que la actividad esté bien, es que se hable, se escriba y se digan bien las cosas, porque como vamos a ver en esta materia, los indicios, las presunciones son básicas. Entonces, en resumen, es acuerdos entre competidores para fijar precios, restricción de ofertas, dividir mercados, coordinar posturas o intercambiar información. Ojo, vean la palabra objeto o efecto. Efecto es consecuencia, conseguir alguna de las cuatro actividades anteriores, conseguir el resultado. Pero objeto no es consecuencia, objeto es intención. Es decir, es una práctica monopólica tener la intención de hacer lo anterior y tener principios de ejecución para entablarlo con independencia de que se hubiese o no conseguido el resultado. Ahora, no es que me sienten en una mesa simplemente porque eso suena muy burdo, ¿no? Bueno, a veces esas cosas burdas llegan a ocurrir, pero no necesariamente es que te sientes en la mesa con tu competidor y acuerden alguna de las prácticas anticompetitivas absolutas que vimos en la diapositiva pasada. En razón de un asunto muy importante en materia de salud y precisamente en contrataciones públicas, la Suprema Corte en un asunto dijo, en esta materia pues no se trata, y de ahí, bueno, en esta materia no se trata de que se celebre un contrato entre la empresa A y la empresa B a través de sus representantes legales
a través de las cuales van a ser prácticas monopólicas absolutas al término de los siguientes antecedentes y declaraciones y cláusulas, ¿no? O sea, eso no va a existir y si existe, como dice la Corte, pues se esconde, ¿no? O se extravía. Entonces, la Corte permitió que en suma, bueno, obviamente que fueran competidores, que el objeto o el efecto fuera la manipulación del precio, pero para efectos probatorios, cómo se acreditan las prácticas monopólicas absolutas de la manera más sencilla posible, ¿no? A través de dos principales elementos. Primero, la existencia de presunciones. ¿Qué es lo que la Corte permitió? Dice, a ver, en materia administrativa, pues aplican generalmente las reglas del derecho, digo, en el derecho administrativo sancionador, en materia administrativa aplican las reglas del derecho penal, ¿no? No hay pena sin exacta aplicación de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la materia administrativa es una, en materia de competencia económica, es una de las excepciones. ¿Por qué? Porque la evidencia generalmente no es tan evidente. Entonces se permite la suma de presunciones. Esta suma de presunciones es blanco, hace cuacuac, tiene dos patas y ese es un pato, ¿no? Entonces uno va sumando presunciones, ¿no? Que vamos a verlas más adelante como canales de comunicación, va sumando presunciones y se crea una prueba indirecta. A esa prueba indirecta hay que sumarle una prueba económica, una explicación económica o una falta de justificación económica de por qué ocurrió ello. Déjenme hacer rápido un ejemplo muy burdo, pero muy coloquial para que pueda ser entendido, ¿no? Tenemos la empresa A, que es muy fuerte en el norte del país. Tenemos la empresa B, que es muy fuerte en el sur del país. Cada quien vende su producto. Generalmente lo venden a 10 pesos, no tienen competencia. Un día la empresa A dice, me quiero expandir, me voy al sur del país. Y entonces se encuentra frente a B que nunca había tenido competencia. Entonces llega la empresa A al sur y en lugar de vender a 10, vende a 8 y desplaza a la empresa B que era fuerte en el sur. La empresa B se venga y se va al norte del país y vende a 7, haciéndole lo mismo, vengándose en contra de la empresa A. Se dieron cuenta que depredaron los precios, que por un lado de 10 bajó a 8 y luego de 10 bajó a 7. Entonces ellos acordaron a través de cuestiones implícitas, tal vez algún correo electrónico, tal vez alguna comunicación entre sus empleados, y dijeron, ya no voy a volver a competir, yo me regreso, la empresa B se regresa al sur y la empresa A se regresa al norte. Pasan 3 años y otra vez los precios regresan a 10 y ya no hay competencia y nunca volvieron a regresar a competir en los diversos territorios. Pues obviamente hay presunciones de que existe un acuerdo anticompetitivo, aunque sea incluso de carácter implícito. Existieron canales y además va a existir evidencia económica de que se cometió. Entonces, este ejemplo burdo lo quiero poner para que vean que no es sentarse en la mesa con un competidor necesariamente, aunque eso puede llegar a ocurrir. Puede ser incluso cuestiones más lejanas, pero esa suma de presunciones puede arrojar la comisión de una práctica monopólica absoluta. Y algo muy importante, la práctica monopólica absoluta no solo es una infracción administrativa con una de las sanciones más fuertes que hay en la materia administrativa, además es un tema penal, son delitos. Como les decíamos, no solamente está regulado en la Ley Federal de Competencia Económica. Recordemos que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos una Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es aplicable a todos los procedimientos de contratación pública, ya sean federales o estatales, ¿no? Y esta ley se refiere no solo a la colusión en materia de competencia económica, que es la segunda viñeta, ¿no? Cuando particulares acuerden o celebren contratos, convenios o arreglos o combinaciones para obtener un beneficio, ¿no? Pero fíjense también la primera fracción. Se entiende también como colusión cuando un particular ejecute con uno o más sujetos particulares en materia de contrataciones públicas acciones que implican o tengan por objeto o efecto, otra vez, intención o consecuencia, obtener un beneficio o ventaja indebidos en contrataciones públicas. Creo que en mi vida he conocido un supuesto jurídico como este, tan genérico, un cajón donde cualquier zapato puede entrar, porque, a ver, intención o consecuencia de cometer algo indebido en contrataciones.
¿Qué es algo indebido en contrataciones? Puede ser todo. Fingir que soy nacional cuando no lo soy, fingir que un dispositivo médico cumple cuando no cumple, dar gato por liebre, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Particular que ejecute con uno o más sujetos particulares. Y vean también la tercera viñeta, intermediario. ¿Qué quiero decir con esto? En materia de competencia económica y en contrataciones públicas, no debe de estar, por ejemplo, la empresa fabricante tranquila si ella no es licitante y decir, mira, yo solo fabrico y vendo, o soy el titular de una patente o el titular de un registro sanitario y yo vendo a un distribuidor. Y el distribuidor es el que puede... No, hoy como está hecha la legislación, tanto el distribuidor, el integrador o un socio comercial, al margen del fabricante o el titular, pueden ser cuestionados y relacionados de la actividad del uno o del otro. Lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Aquí en pantalla pongo rápido eh, la transcripción de dos de las principales investigaciones que realizó la Comisión Federal de Competencia Económica en materia de contrataciones públicas, tratándose de prácticas monopólicas absolutas. En ambos casos, casualmente, fueron temas de salud. El primer caso, el 03 de 2006, fueron prácticas cometidas en el IMSS, ¿no? Y fíjense cómo aquí son comunicados de la COFESE, es información pública, cómo la Corte dice, refrenda la validez de los análisis económicos y de las pruebas indirectas, lo que les decía hace unos minutos atrás. La colusión consistió en acuerdos entre empresas para establecer y coordinar posturas en licitaciones públicas y repartiéndose los concursos, ¿no? Había coordinación que se vio favorecida, aquí están los vehículos, ¿no? Por ciertas condiciones de mercado, tales como homogeneidad de los bienes licitados, frecuencia de las convocatorias, asignación múltiples de contratos. En resumen, en esta práctica hubieron llamadas telefónicas y, ojo, no tenían el contenido de las llamadas, simplemente habían llamadas de un competidor o de empleados de un competidor a otro competidor en fechas similares o cercanas a los eventos de licitación. Lo mismo pasó en la última, la conocida como bancos de sangre y de servicios integrales, ¿no? Habían comunicaciones en correos electrónicos, llamadas telefónicas, y aquí ¿qué fue lo que pasó? En principio se supone que hubo una sana competencia, pero las empresas integradoras, ¿qué son integradoras? Que reúnen en una sola partida varios servicios y bienes. Es decir, no era el fabricante de un equipo médico en este caso, o de un material de curación, sino que iban con los fabricantes y a cada quien le compraban, y ellos iban y ya englobaban todo y lo vendían incluyendo servicios. El tema es que al instalar equipos médicos, sobre todo en el caso del ISSSTE, pues esto representó una importante inversión económica, ¿no? Ya una vez que hicieron la inversión y que la tenían ganada, de alguna manera, dice la COFESE, no quisieron perder sus plazas. Tú no te metas con la mía, yo no me meto con la tuya, como el ejemplo que puse en la división de territorio, ¿no? Entre norte y sur. Y se dieron cuenta de esto hasta que el IMSS cambió la forma de licitar, presumiendo que podían haber prácticas e inicia la investigación, la COFESE, ¿no? Por cierto, esta investigación fue, si no la primera, la segunda, en donde la COFESE presentó denuncias penales, no solamente sancionó económicamente y después inhabilitó a las empresas, sino también denuncias penales en contra de directivos. Aquí lo podemos ver en pantalla, ¿no? El comunicado de COFESE por el cual denuncia a directivos de estas empresas. Y a la derecha tenemos el artículo 210 del Código Penal Federal, ¿no? Se sancionará de 5 a 10 años de prisión a quien celebre, ordene o ejecute contratos, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores que busquen fijar precios, restringir ofertas, dividir mercados, concertar posturas en licitaciones o intercambiar información con esos objetos, es decir, las prácticas monopólicas que vimos en las primeras diapositivas. Y rápidamente, antes de entrar al tema de la ley de adquisiciones,
Ya que vimos rápidamente también cuáles son las prácticas monopólicas absolutas, ¿cuáles son las relativas? Las llamadas condicionadas porque requieren de condiciones o también llamadas verticales porque ocurren entre sujetos en diversa parte de la cadena de suministro. Estas prácticas suelen ocurrir más en el sector privado, no en contrataciones públicas. Sin embargo, no son exclusivas del mercado privado, también pueden tener cierta relevancia en el sector público y por eso no quisimos dejar de mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, en la columna del lado izquierdo, establecer precios de venta. Es decir, supongamos que un fabricante de un producto no va a licitar, va a ir el distribuidor y le dice, tu distribuidor tienes que vender a 10 pesos, ni más ni menos. Tu postura es 10 pesos. Eso suele ser algo peligroso, porque es como si yo les vendo mi automóvil a ustedes que nos oyen y les digo, oye, nada más les vendo mi automóvil, pero con una condición, no pueden salir de la Ciudad de México. Oye, ¿por qué no puedo salir de la Ciudad de México si es mi carro? ¿No? Si una vez que me transmiten la propiedad, yo puedo hacer con él lo que quiera. Bueno, aunque le llamemos distribuidor, lo cierto es que hay una figura de compraventa y le estoy transmitiendo la propiedad a él y él a su vez se le está transmitiendo a la autoridad. Entonces, establecer precios de venta puede ser peligroso. Al margen del tema de las relativas, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que a un fabricante le impone a un distribuidor, vendes a 10 pesos, ¿ok? Y ese distribuidor se colude con otros distribuidores y cometen prácticas monopólicas absolutas. El distribuidor que se llama distribuidor elefante está obligado a vender a 10 pesos por el fabricante, ¿no? Pero le dice a los demás distribuidores, no vendan a más de 10 porque no puedo vender yo más abajo, vendan a 11. Hay una práctica monopólica absoluta entre los distribuidores licitantes en ese procedimiento. Cuando la comisión investigue, investigará únicamente al distribuidor o si se da cuenta que documentalmente se obligó a el distribuidor a vender ese precio, no irá también a revisar al fabricante y no estará el fabricante también relacionado. Entonces, puede ser un tema muy, muy, muy delicado, no solo para efectos de prácticas monopólicas relativas. Nada más déjenme hacer un paréntesis. Esta columna izquierda, yo sé que no se asusten, ¿eh? No es delito y no son absolutas como en el caso de las que hablamos en las diapositivas anteriores. Son relativas, como su nombre lo indica, relativas porque pueden ser que sí, pueden ser que no. Depende de la existencia de tres elementos que son los de la columna derecha. Si esos tres elementos no se acreditan, entonces no hay práctica, ¿ok? Porque es relativamente común, incluso puede haber eficiencias económicas en estas. Por eso pongamos ese pequeño paréntesis. Dos, exclusividades, ¿no? Únicamente dar carta de respaldo a uno y no dar a los demás. Negativas de trato, a ti no te acepto como mi proveedor. O trato discriminatorio, dar un mejor precio a unos que a otros. Digo, aquí el fabricante puede evitar, ¿por qué? ¿Tengo que darle a todos carta de respaldo? No, aquí lo que tiene que haber es una cierta justificación, un racional que sea constante de por qué se hacen así las cosas. Oye, yo no te doy, no va a llegar una empresa del cártel de Sinaloa y decirle, sí, con mucho gusto vas a ser mi distribuidor, ¿verdad? O sea, tiene que cumplir con reglas de compliance, reglas, por ejemplo, de cobrabilidad, es un buen o no un buen cliente, me paga en tiempo o no me paga en tiempo, tengo celebrado contrato con él o no, etcétera, ¿no? O sea, no, simplemente, tiene que haber una justificación importante, ¿no? O venta por debajo de costo de producción o subsidios cruzados. Si un producto, el producirlo, este mouse cuesta 1,500 pesos y lo estoy vendiendo a 400, ¿qué está pasando, no? O subsidios cruzados, que a veces está relacionada. Vendo este a 300 pesos, pero este producto que vale más caro, no lo vendo, por eso, como no tengo ventas de lo vendo muy bajo. Pero por el otro lado, un producto que sí vendo mucho, que es esta pluma, le duplico el precio. Y de ahí me repongo de las ganancias, ¿no? Esto suele ocurrir mucho en licitaciones públicas, sobre todo el tema de subsidios cruzados, y generalmente cuando ocurre, suele existir la presunción de que hay corrupción, porque esto no debería de ocurrir con la figura que ustedes conocen de precio conveniente y precio no aceptable.
La venta por debajo de costo de producción también puede estar en algunos casos justificado. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado derecho existencia de ganancias en eficiencia, ¿no? Por ejemplo, introducción de bienes nuevos, aprovechamiento de saldos o productos perecederos. Oye, estoy vendiendo este producto más barato porque es de baja caducidad, ¿no? Y las otras dos condiciones es que exista poder sustancial en un mercado relevante. En otras palabras coloquiales, que seamos la última Coca-Cola del desierto en un mercado importante determinado y que el cliente o el consumidor no pueda voltearse con esta restricción e irse con alguien más. Esto es de manera muy sencilla y coloquial. Y como dijimos, pues esta no es una plática nada más de competencia económica, sino de competencia económica aplicada a contrataciones públicas. Y ya que sabemos eh, que son dos las principales prácticas anticompetitivas, las más delicadas, absolutas entre competidores o las relativas sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones. ¿Por qué nos debe importar? Bueno, nos debe importar por dos cosas. Primero, una, desde luego, para evitar que nuestra empresa sea sancionada o que nosotros en lo personal seamos sancionados. Como personas físicas trabajadoras podemos ser sancionados, claro que sí, incluso con cárcel, ¿no? Una pregunta que nos hacen mucho, oye, entonces si yo firmo la propuesta económica, ¿yo soy el culpable? No, desde luego, la Comisión de Competencia, el primero que va a investigar es el que firmó la propuesta económica. Pero eso no significa que haya sido el que la firmó. Igual el que firmó era un simple empleado que recibió una instrucción del jefe inmediato. Entonces, seguramente va a ser el jefe inmediato, ¿no? Entonces, es importante porque nos importa a nosotros en lo particular como empleados y le importa a la empresa, porque además de daño reputacional, fíjense en las sanciones, hasta 10% de los ingresos del agente económico, no, en caso de absolutas, 8 en relativas. Inhabilitación para ocupar cargos, ¿no? Daños y perjuicios en materia civil que pueden ser demandas millonarias, prisión de 3 a 10 años, inhabilitación y multas en términos de la Ley de Adquisiciones y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta última ley inhabilita hasta con 10 años para no participar en procedimientos de licitación pública. Pero también nos debe importar, y es un tema de que ahorita vamos inmediatamente a hablar, que me parece básico en esta presentación. No solamente es cuidarnos a nosotros, es también una cuestión de buscar una competencia efectiva. Y posiblemente sea mi competidor el que está realizando prácticas indebidas y yo pueda tomar acciones en contra de ello, o bien no sea mi competidor, sino sea la propia autoridad, dependencia o entidad contratante la que está causando la irregularidad en el mercado o creando los obstáculos en el mercado. Por eso, no solo hablamos hoy del término de competencia económica, que es básico en materia de contrataciones públicas. En materia de contrataciones públicas, tenemos un segundo tema súper importante al mismo nivel de la competencia económica, el denominado libre concurrencia. Entonces, en las próximas diapositivas vamos a analizar brevemente la ley de adquisiciones, vamos a explorarla en los artículos que se refieren a competencia económica, pero también, sobre todo, los artículos que se refieren a la libre concurrencia. Tienen cierta relación, pero no son iguales. En materia de competencia económica, cuando hablamos de las prácticas anticompetitivas, hablamos de infracciones, de cuestiones que prohíbe la ley entre competidores o entre agentes económicos. Pero cuando hablamos de libre concurrencia, puede ser que los competidores, los licitantes, no tengan nada que ver. En todo caso, sea la autoridad la que esté faltando a un tema de competencia que afecta la libre concurrencia de los interesados. Por eso hay que distinguir muy bien esos dos términos. Y como preámbulo, me parece que estas dos máximas son elementales tratándose de procedimientos de contratación pública. Máxima uno, y esto se lo digo con experiencia, ¿no? Como abogado consultor en esta materia, ¿no? Primero, primer máxima, que la autoridad lo haga o lo permita no significa que esté bien. Esto pasa día con día. Me recuerdo que una muy evidente fue el sexenio pasado en la primer licitación consolidada del segundo bimestre
realizada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. De repente va a comprar medicamentos y dispositivos médicos y pide un volumen enorme en ciertas claves o partidas que las empresas no podían cumplir. Y algunos le preguntaron, oye, ¿y podemos ir en propuesta conjunta? Y Hacienda contestó, sí, claro que sí pueden ir en propuesta conjunta. ¿Propuesta conjunta entre dos competidores para la misma clave? Digo, no significa que automáticamente sea una práctica monopólica absoluta, pero tiene todas las presunciones para hacerlo. Y muchas de esas empresas, me acuerdo que en su momento decían, eso no es una práctica monopólica, si la autoridad lo permitió, en la Junta de Aclaraciones respondió que sí se podía. Pues sí, pero resulta que Hacienda no es competente en materia de competencia económica, es la COFESE. En su momento recuerdo que consultamos a la COFESE y la COFESE dijo, y también un comunicado hizo COFESE en su momento cuando en el tema de COVID, en el tema de emergencia sanitaria, dijo, a ver, esto no es lo deseable, ¿sí? Pero excepcionalmente, si pues es un tema de una emergencia sanitaria, el volumen no se cumple, por excepción que confirma la regla y velando con estos principios, puede ser que sí, ¿ok? Pero entonces que la autoridad lo permita no está bien, ¿no? ¿Qué puede pasar? Permitir en las bases de licitación presentación de propuestas conjuntas entre competidores, el llamar a los competidores, otra básica, ¿no? Llamar a los competidores a reuniones conjuntas para negociar la baja de los precios. La autoridad lo ve como algo bueno, ¿no? Oye, ellos buscan el mejor precio para el Estado, ¿no? Y llega la cuarta transformación y quiere buscar un cambio. Y sienta a las principales empresas de determinada industria y se sabe, lo ha hecho Hacienda y lo ha hecho la Secretaría de Economía, ¿no? Y sienta a las principales empresas y les dice, a ver, señores, ustedes son monopólicos o bajan el precio, o, oye, ¿cómo pueden sentar a la competencia en la misma mesa para hablar del precio? Porque lo haga la autoridad no está bien, está mal, ¿no? El establecer requisitos en bases de licitación o estudios de mercado que limitan la libre concurrencia, que es también común establecer requisitos que solo cierto proveedor puede cumplir. Y esto, en mi experiencia, y lo veo mucho, no solo es por temas de corrupción. Sí, claro que hay por temas de corrupción, pero me parece que en la gran mayoría de los casos es por tema de negligencia del funcionario público, que por quererse ver de más transparente termina siendo lo contrario. Déjenme inventarles un ejemplo que se parece muchísimo a lo que hemos visto en varios casos. Oye, empresa X, tu producto me gusta mucho, es el mejor tecnológicamente, es lo que yo requiero. ¿Cuáles son las características, no? Ya las tienen las características y publica una convocatoria, unas bases de licitación con esas características. ¿Y por qué esa autoridad determinó hacerlo por vía de licitación? No hubo corrupción, no hubo nada anti-compliance. Simplemente, es más, la respuesta del funcionario público es, lo que pasa es que si hago una adjudicación directa, pues se va a ver mal. Entonces, mejor que cualquiera que pueda, que le entre, ¿no? Y puede entrar algún distribuidor tuyo. Vamos, o sea, por querer hacer las cosas bien, lo terminó haciendo mal. Pues muchas veces la autoridad por error, por querer comprar una mejor marca, termina direccionando un procedimiento licitatorio. O en general establecer políticas públicas que limitan la libre concurrencia, como otorgar ventajas indebidas a las empresas. Esto ocurre también mucho cuando son licitaciones de puntos y porcentajes, en donde la evaluación de las propuestas puede ser en algunos casos no objetiva. Oye, te doy 10 puntos de experiencia a quien tenga contratos sobre el mismo servicio conmigo. Oye, ¿por qué nada más contigo y no con alguien más? O experiencia solamente con contratos administrativos públicos. Oye, pues yo presté el mismo servicio en el sector privado, qué diferencia tiene si es el mismo servicio? ¿Ok? Y insisto, muchas veces no es por corrupción, sino es por error. Dos, segunda máxima, que mi distribuidor sea el licitante no me exime de responsabilidad en materia de competencia económica. Ya lo habíamos adelantado. Muchas veces el fabricante tiene la idea de que al venderle al distribuidor se limpia las manos, se voltea y se va. No, ¿no? El distribuidor recibe una carta de respaldo, tienes comunicación con él y él puede coludirse con otros distribuidores.
Entonces, es muy importante el énfasis en las debidas prácticas con el distribuidor porque es un socio comercial. Y lo mismo se puede decir, para ser justos, del distribuidor hacia el fabricante, porque puede ser que el acuerdo sea entre los fabricantes y el distribuidor sea solo un vehículo que sin saberlo sea utilizado. Entonces, esta relación es una mancuerna entre distribuidor y fabricante que deben ir de la mano. Las leyes que regulan la competencia en contrataciones públicas están hechas no solo para sancionar a uno, sino desde donde vino la decisión, aun cuando no sea licitante. Ahora, ¿qué dice la ley de adquisiciones sobre estos dos conceptos distintos, aunque relacionados, entre competencia y libre concurrencia? Estamos citando todos los artículos que hablan sobre esto. En el caso de la ley de adquisiciones, solamente son 5. Como pueden ver, eh, son muy pocos. Hay que reconocer que en la ley de adquisiciones hay muchas deficiencias, hay muchas lagunas en esta materia que debería tener más relevancia. Y además, las que sí están, pues muchas veces, como vamos a ver, no se aplican. ¿Qué dice la ley de adquisiciones sobre competencia y concurrencia? Dice, no voy a decir el artículo, pero si lo quieren apuntar, el artículo está entre paréntesis al final. La convocatoria a la licitación debe prever los requisitos que deberían cumplir los interesados, que no deben limitar la libre concurrencia y competencia económica. Entonces, primer artículo importante. Las bases deben de prever principios que no limiten la libre concurrencia y no limiten la competencia económica. Una de las grandes preguntas es, ¿y qué es la libre concurrencia? Porque estoy seguro que ustedes han visto en junta de aclaraciones que todo el mundo pregunta, quita ese requisito, limita la libre concurrencia, quita ese otro, limita la libre concurrencia. Y pareciera que la libre concurrencia es jurídicamente un concepto jurídico indeterminado que no sabemos cuál es su definición, o coloquialmente es como un fantasma, ¿no? La libre concurrencia, que todo mundo habla de ellos sin haberlos visto, ¿no? Entonces, es importante para esta plática establecer qué es la libre concurrencia. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. No se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto, es decir, por intención o consecuencia, limitar otra vez el proceso de competencia y libre concurrencia. Distingue los dos términos. ¿Cómo qué? Establecer condiciones o requisitos o imposibles, establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. Apuntemos, ya estamos concatenando artículos que nos empiezan a definir qué es libre concurrencia. ¿Qué es? Primero, contrario a la libre concurrencia, es establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir, que no puedan cumplirse. ¿No? Y dos, que la autoridad debe tomar en cuenta recomendaciones previas que en su caso emita la COFESE. La verdad es que, sobre todo en el anterior sexenio, existió una confrontación pública entre COFESE y el presidente, y la colaboración con COFESE fue, si no nula, sumamente baja, además de que pues, se intentó afectar a la COFESE, no se nombraba a su presidente, y bueno, toda una historia. Pero es básica la intervención entre autoridad administrativa contratante y la Comisión de Competencia Económica, ¿no? ¿Qué más dice la ley? Que cualquier licitante o la convocante puede hacer de conocimiento de la COFESE los hechos en materia de esta ley. Entonces, en mi interpretación, no solamente se trata, como dice la ley de competencia, de ir a presentar una denuncia, ¿no? Por comisión de prácticas monopólicas o absolutas o relativas, cumpliendo con todos los requisitos que establece esa ley. En materia de adquisiciones se prevé esta figura de derecho de petición o de denuncia con interés simple, un poquito a lo que en materia de salud es la acción popular, ¿no? Entonces, cualquier licitante que vea algo extraño en un procedimiento de contratación, ya sea de la competencia o incluso ya sea de la forma en que está redactada la convocatoria o de las respuestas otorgadas en la Junta de Aclaraciones, puede hacerlo del conocimiento de la COFESE vía derecho de petición, con interés simple. La COFESE podrá o no, ella de oficio puede iniciar investigaciones, podrá o no de oficio investigarlo.
Nuestra experiencia durante el tiempo que nos tocó convivir con COFESE fue que fue una gran autoridad, muy limitada, muy limitada por presupuestalmente, por tema de recursos humanos, no tenían las capacidades que ellos hubieran querido, pero hubieron importantes avances y cuando tenía capacidad para hacerlo, desde luego estaba muy interesada por regularizar todo este tipo de cuestiones. Habla también la ley de posibilidad de utilizar el abastecimiento simultáneo siempre que no se restrinja la libre participación y se consideren las recomendaciones de COFESE, que como dije, pues, no se consideraban, ¿no? Abastecimiento simultáneo es repartir la adjudicación en un porcentaje entre dos o más proveedores, siempre y cuando no rebasen de 10% de cada proposición entre una y la otra. Y una prohibición del artículo 50, fracción séptima de la ley. No pueden participar, y si no se les sanciona con un impedimento, a personas que presenten proposiciones en una misma partida y se encuentren vinculadas, es decir, que se encuentren relacionadas accionariamente. Entonces, lo único que nos podemos llevar de luz sobre libre competencia, sobre libre concurrencia en la ley de adquisiciones y el proceso de competencia es, pues no establezca requisitos o condiciones imposibles de cumplir. No es la mejor definición, pero pues ya tenemos por lo menos un requisito, ¿no? ¿Dónde se encuentra realmente el requisito importante? En el reglamento. En esta segunda billeta donde ponemos lo más importante, se entenderá que no se limita la libre participación cuando con la investigación de mercado se constate la existencia de al menos 5 probables proveedores que puedan cumplir integralmente con el agrupamiento. En otras palabras, ¿cómo podemos resumir lo que hasta ahora llevamos? Que la ley de adquisiciones no solo hace que se aplique la ley de competencia, que hay una figura como parecida a una acción popular o un derecho de petición, y que además, de manera paralela a la competencia económica, en relación con la misma, regula el proceso de libre concurrencia. Que ese proceso de libre concurrencia no solo es exigible a la competencia y a mí como participante, sino que el principio de libre concurrencia también es aplicable a la propia autoridad administrativa y que la libre concurrencia no tiene una definición exacta y detallada, pero que se puede extraer de por lo menos 2 artículos. Uno de la ley de adquisiciones que establece que no se pueden solicitar requisitos imposibles de cumplir, habrá que demostrar con pruebas o con argumentos que es imposible de cumplir. Y dos, el más objetivo, ¿no? Que del estudio de mercado se tiende que desprender al menos la existencia de 5 probables proveedores. Me ha tocado casos, y esto debe, o sea, obviamente no es la panacea, es una pésima definición, pero es lo que tenemos. Y esto es mucho mejor a decir, convocante modifica las bases porque se limita la libre concurrencia sin decir nada más, ¿no? El estudio de mercado tiene que demostrar que efectivamente sí hay cuando menos 5 probables proveedores. Déjenme ponerles un ejemplo, obviamente lo distorsiono para no hablar de cosas confidenciales, pero a ese burdo se puede llegar. Lo pongo con otros productos. Imagínense que la autoridad quiere comprar y agrupa partidas. En una sola partida dice, quiero que me vendas aspirinas y también que me vendas pasta de dientes. ¿Qué caramba tiene que ver el ácido acetil salicílico con la pasta de dientes, no? ¿Y por qué lo agrupas? Entonces, pues yo sé que obviamente no hay un estudio de mercado donde se pudieron haber desprendido la existencia de 5 probables proveedores, pues que vendieran las dos cosas, aspirina y paracetamol. Entonces, como yo sé que no lo hizo, al irme en inconformidad, pido el expediente administrativo donde pido la investigación de mercado. Paréntesis, la investigación de mercado ojalá la nueva ley así lo regule. Se tiene que hacer del conocimiento de todos los licitantes desde el evento, no guardarse como algo secreto, porque eso favorece este tipo de cuestiones anticompetitivas. Pero bueno, ya que llega el expediente administrativo y veo el estudio de mercado, me doy cuenta que ese estudio de mercado no lo hicieron como Dios manda y no lo hicieron previo al procedimiento de contratación, sino se ve que se asustaron y lo hicieron a la mera hora
ya que se enteraron cuál era el argumento. Y resulta que el estudio de mercado lo hicieron con Soriana, pero no le preguntaron a Soriana, simplemente entraron a la página de Soriana y dijeron, mira, Soriana tiene departamento de farmacia y también tiene departamento de higiene y ahí está la pasta de dientes, ¿no? Luego entraron al departamento de Walmart, luego al de Triple B. Oye, a ver, eh, obviamente le hiciste un estudio de mercado a 5 probables proveedores, pero ese no es el espíritu de la ley, ¿no? Soriana no es comúnmente un licitante que se dedica a vender pues, pasta de dientes y aspirinas, bueno, que es la marca, ¿no? Entonces, esto lo pongo como un ejemplo burdo, pero para explicar que dentro de lo poco que hay, sí hay un espíritu por buscar la libre concurrencia, ¿no? Otro más, cuando se verifica el cumplimiento de especificaciones solicitadas a través de prueba, es responsabilidad del área técnica determinar qué niveles de aceptación son adecuados y no debe delimitarse la libre concurrencia. ¿Cuáles son los niveles adecuados? Pues no hay parámetros, a menos que exista una norma oficial mexicana, una norma de referencia, sino son cuestiones que se tienen que acreditar técnicamente, ¿no? Algo muy importante, esta penúltima. Fíjense, algo que llama mucho la atención y que me parece que es muy peligroso. Dice el reglamento de la ley. Ahora estamos analizando lo que es el reglamento. Solo en licitaciones públicas deberá acreditarse que no se limita la libre participación, pero tratándose de invitación a cuando menos 3 personas y adjudicaciones directas, bastará con invitar a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata y con recursos para ello. A ver, a contrario censo, cuando no se trate de licitación pública, se puede limitar la libre concurrencia siempre y cuando invites a personas que cuenten con capacidad de respuesta. Esto me parece completamente negativo, pero esa es la ley. Pero me parece doblemente negativo en una realidad en donde la autoridad autoriza adjudicaciones directas que en realidad son simulaciones de licitaciones públicas. Porque, como ustedes saben, cuando menos en la mitad de los casos, en el 50%, uno sí, uno no. Cuando recibimos un estudio de mercado, a veces sí es un verdadero estudio de mercado y después la autoridad va y hace un procedimiento de licitación, donde dice el reglamento, tiene que haber libre concurrencia. Pero como aquí es un estudio de mercado, en la segunda hipótesis del 50%, que va a ser adjudicación, sabemos que va a terminar por adjudicación directa, sí se puede limitar la libre concurrencia. Entonces, hay muchas lagunas en la ley, muchos defectos, y me parece que la creación de una nueva autoridad en materia de competencia, la creación y modificación de una nueva ley, tiene varias ventanas de oportunidades, que es algo importante de esta plática, ir teniendo estos temas presentes, porque seguramente los vamos a retomar a lo largo de este año. Otra cosa que está en la ley, en el reglamento, nunca se aplica. Se podrán, aunque nunca lo hagan, realizar encuestas entre los licitantes sobre la percepción de si la participación de testigos sociales contribuye a la libre participación. La verdad es que, salvo casos contados, los testigos sociales no suelen aportar mucho en los procedimientos si es que la autoridad los llega a utilizar. Me parece que la función del testigo social tiene que ser básica, no solo en temas de corrupción, en temas de libre concurrencia y en temas de un debido proceso de competencia. Y bueno, finalmente, en cuanto hace al principio de libre concurrencia, no perdamos de vista que hay un artículo 40 en el reglamento de la ley de adquisiciones que dice, oye, no limite la libre concurrencia y tú no puedes hacer esto y solamente por excepción. Esto nos ayuda a cerrar el círculo de lo que la ley y el reglamento entienden por libre concurrencia. Es decir, no pedir requisitos imposibles de cumplir, estudio de mercado con cuando menos 5 proveedores que puedan cumplir y esto. Eso cierra el círculo de lo poco que hay en la ley. No pedir experiencia superior a un año, pero deja excepción en casos justificados. Pedir haber celebrado contratos anteriores con la convocante, con alguna dependencia en particular. Yo solo contrato si tienes contrato conmigo con alguna dependencia, pero ¿por qué si tengo alguno con un tercero particular? Capitales contables, ¿no? Aunque por excepción y justificadamente se podrá exigir como límite que los ingresos del licitante sean equivalentes hasta el 20% del monto del total de la propuesta. Que cuentes con, prohibido pedir que cuentes con sucursales o representantes regionales o estatales, salvo que resulte necesario. Eh, que los bienes sean de marca determinada, salvo caso necesario. Entonces,
Aunque cierre el círculo no ayuda mucho porque lo prohíbe, pero también te dice excepcionalmente podrás hacerlo. Pero si lo hace, la pregunta es, dice el reglamento, excepcionalmente lo puedes hacer en casos justificados. La pregunta es, ¿cómo se justifica de manera particular en ese caso concreto? Ahora, retomando el tema de competencia, unas recomendaciones. ¿Qué no debemos hablar con competidores en relación con contrataciones públicos? Desde luego, sobre precios. ¿Cómo calculamos los precios o frecuencia en que los variamos? Y por cierto, ¿cómo se puede hablar con esto con un competidor? Bueno, no es como decíamos al principio de esta plática, pues sentados en una mesa comiendo intencionalmente para eso, sino en cualquier asociación, ¿no? En cualquier cámara del gremio de que se trate, ¿no? No hablar de costos, ganancias o margen de ganancias, de descuentos o reembolsos, de estrategias, obviamente de información confidencial o secretos industriales, de comisiones, de producción o inventarios, eso es básico, ¿no? De cotizaciones en licitaciones, de términos generales, de condiciones de venta, de mercados, territorios o canales de distribución. Entonces, cuando estamos en reunión por estar con el gremio, pues únicamente se pueden hablar de cuestiones generales comunes que aquejan a una determinada empresa, ¿no? Recomendaciones dos. Desde luego, cuidar siempre el lenguaje utilizado en las conversaciones, negociaciones verbales o escritas, así como en cualquier documento a fin de evitar de que el lenguaje pueda desprenderse la existencia de cualquier intención, ya sea por efecto o consecuencia. Como dijimos en un principio en materia de competencia, la forma es fondo. Es muy importante cómo se manejan las cosas. Déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? De lenguaje. Hubo un caso, bueno, hubo un caso en donde un funcionario de la autoridad iba a adjudicar directamente a una empresa y le pregunta pues las características del producto de una causal de adjudicación. Entonces hubo un intercambio de información pensando en que iba a haber una adjudicación directa y la empresa pues le dio los detalles del producto, pero pues hablando como pues, del contrato que me vas a adjudicar, ¿por qué? Porque es una adjudicación directa. No cuidó ese lenguaje y al final no fue adjudicación directa. El funcionario mal hecho realizó un procedimiento licitatorio, pero pues direccionado con las características. Y de repente pues se desprenden esos correos electrónicos, ¿no? Lo mismo pasa incluso entre correos electrónicos al interior de la compañía, ¿no? La forma en que nos expresamos, ¿no? Debe de ser muy, muy cuidadosa porque aquí la forma es fondo. Obtener información de mercado de fuentes independientes que no puedan ser considerados como competidores es recomendable. Además de siempre utilizar la leyenda de información confidencial. Y aquí les pongo, cuidado con las empresas de investigación de mercado. Pueden ser vehículos. Como nos ha tocado en todos los gremios, la existencia de empresas de mercadotecnia y de estudios de mercado cuya utilidad la obtienen de sacar información de entre competidores y después intercambiarla. A veces la desvinculan un poquito, pero su objetivo final es pasar la información de uno al otro. Entonces tenemos productores de plumas, ¿no? Y llega esta agencia de investigación de mercado con el fabricante de plumas A y le dice, oye, fíjate que pues yo tengo información que puedo dar sobre los resultados de venta y cuotas de mercado y territorios del vendedor B, ¿no? Y después voy con el vendedor de plumas B, le digo, yo tengo esta información de A, y así va con varios de los mercados. Es más, de hecho, a quien le haya llegado alguna de estas empresas, generalmente en el contrato trae cláusulas de a mí me libras de toda responsabilidad, yo no tengo nada que ver. ¿Qué es? Un vehículo. Estos vehículos suelen ser sumamente peligrosos porque esta podría ser la tercera máxima, ¿no? No confiarme en este tipo de acciones, porque uno puede decir, yo no estoy teniendo comunicación con mi competidor, ¿no? Simplemente lo estamos haciendo a través de un estudio de mercado, yo lo contraté para esto, ¿no?
Y finalmente, en el fondo, de manera implícita, se está intercambiando información con otros competidores, ¿no? Hay casos en los que se podrá hacer muy, muy, muy cuidado, pero generalmente no suele ser la mejor vía ni recomendable. Es un tema de precaución. En cualquier reunión, asamblea o foro, conferencia, como cuando nos llamaba el gobierno a negociar precios con la competencia, eh, debe de cesarse el tema o si no se cesa, abandonar la reunión estableciendo por escrito la causa de dicho abandono. Actuar de manera independiente de cualquier otra empresa, sea competidor o no, evitando llegar a cualquier acuerdo o convenio, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Evitar intercambiar información entre competidores. Como vimos, la quinta práctica monopólica era el intercambio de información. Ahora, no el intercambio de información de manera aislada, el intercambio de información relacionada con las prácticas monopólicas absolutas, ¿no? Sobre el intercambio de información, digo, para no llevarme más tiempo, solamente, bueno, deben de saber que no todo el intercambio de información es negativo. La COFESE, por ejemplo, en una guía de emitió una guía de intercambio de información 7 de 2015 que no es vinculatoria, es una simple guía, una recomendación de la COFESE que no implica necesariamente su criterio de interpretación de la ley, una recomendación, ¿no? Y te dice, mira, sí pueden haber en algunos casos intercambio de información entre competidores que tenga pues, beneficios, pero son pocos, ¿no? Y por un ejemplo, ¿y cuál es el ejemplo que pone la COFESE? En una industria de hardware donde funciona, de hardware donde fuera necesaria la interoperabilidad, el intercambio de información sobre las características técnicas de los productos, pues sería positivo para asegurar que estos sean compatibles entre sí. Oye, lo anterior beneficiaría a los consumidores, pues evitaría que quedaran atrapados con un solo proveedor. Oye, entonces, pues yo tengo un teléfono, un iPhone y únicamente le pongo Lightning, ¿no? Oye, bueno, ¿y tú cuál usas? No, pues yo uso USB-C. Bueno, pues ese intercambio de información me parece que es bueno para que lo sepan los consumidores y no queden atrapados en solo comprar una clase de cable. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando es con competidores, el intercambio de información tiene efectos negativos. De hecho, tratándose de contrataciones públicas, todas y cada una, es decir, el 100% de las investigaciones de COFESE en materia de prácticas monopólicas absolutas en licitaciones, hubo intercambio de información, de una o de otra manera, ya sea por presunciones, por acudir a ciertas reuniones con periodicidad cercana a un evento licitatorio, o ya sea literalmente por intercambio de correos electrónicos o llamadas telefónicas también cercanas a los eventos licitatorios, ¿no? Entonces te dice, a ver, por ejemplo, en la industria tecnológica es un ejemplo negativo. Podría decidirse en el seno de una asociación la adopción de un estándar sobre un aspecto técnico cuyo acceso es necesario para todos los competidores. En el caso de que la asociación decidiera compartir la información, la voy a compartir. Oye, pero solamente a los agremiados. Y para que tú puedas entrar, pongo criterios muy rigurosos, ¿no? Para que seas agremiado. Pues eso tiene efectos negativos en el proceso de competencia. Y finalmente remata la comisión. Son particularmente riesgosos los intercambios de datos recientes y detallados sobre precios, descuentos, ¿no? Cuando se deslucen productos, clientes específicos, intercambio de reportes detallados, desglosados sobre ventas, producción, segmentos de mercado. Y ojo, mucha de esta información es la que se suele intercambiar con esta clase de empresas y estudios de mercado que pueden ser un vehículo. Finalmente, porque ya nos queda muy poco tiempo, el futuro de la autoridad reguladora en materia de competencia económica en México. Como saben, el 24 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual extingue diversos organismos constitucionales autónomos. En el caso de la COFESE, fue creado como constitucional autónomo en 2013, no tuvo poco más de 10 años de vida. Y las razones para extinguir estos organismos constitucionales autónomos fueron la austeridad y combatir el desmantelamiento del Estado. La austeridad, bueno, eso me parece que no tiene sentido, pero desmantelamiento del Estado llama mucho la atención. Al proponerse esta modificación, que fue parte de lo que heredó la administración, el titular del Ejecutivo de la Administración Pública pasada, es decir,
quiero centralizar el poder del Estado. No tengo por qué desmembrar funciones importantes como hasta el Banco de México, que es un organismo constitucional autónomo y continúa, gracias a Dios, siéndolo, ¿no? No quiero que se desmantele el Estado. Esto debería de corresponderle al Estado. ¿Qué significa eso? Que ahora vamos a tener a un poder ejecutivo rector de la competencia económica. ¿Tiene cosas buenas? Sí, a ver, sí hay ciertas cosas buenas. Me parece más prácticas que jurídicas. ¿Cuál puede ser una cosa buena? Me parece que la administración pública está muy consternada por el tema de competencia económica. Se ha demostrado mucho en el tema en el mercado de salud y en el mercado energético. No está muy preocupada por ello y sí tienen intenciones reales de combatir las prácticas anticompetitivas en los procedimientos de contratación pública. Y como parte buena, pues me parece que es posible que la nueva autoridad que se cree, no sabemos si un organismo descentralizado o un órgano desconcentrado, pero finalmente como parte del Estado y del Poder Ejecutivo, va a tener muchas más capacidades que las que tenía COFESE, cuando menos para efectos presupuestales, ¿no? COFESE al final la tenía mucho más limitada y tenía que seleccionar muy bien los casos en donde iba a optar por investigar o por realizar estudios, ¿no? Es posible que estando en el Poder Ejecutivo, pues pueda tener más poder y entrar sin esa problemática, ¿no? Las partes negativas son muchas, pero entre ellas, pues entrada, el Poder Ejecutivo va a ser juez y parte. Cuando existía la COFESE como organismo constitucional autónomo, el Poder Ejecutivo, el IMSS, el ISSSTE, pues también eran agentes económicos que podían cometer prácticas monopólicas, ¿no? O limitar la libre concurrencia, como ya vimos diapositivas atrás. Ahora el Estado irá contra el Estado. Lo mismo va a pasar en materia de información pública, que también desaparece en otro organismo constitucional autónomo como el INAI. Entonces el Estado va a ser juez y parte. Peligros, pues peligros en donde al margen de que la evaluación de la actividad en materia de competencia del Estado pues va a ser juez y parte, pues también el Estado puede utilizarlo como a veces puede utilizar a la Secretaría de Hacienda o al Servicio de Administración Tributaria, como un organismo de presión, ¿no? En materia de competencia para obligar a las empresas a bajar el precio. Digo, obviamente estos son potencias imaginarias, ¿no? Pero pues son cuestiones que podrían llegar a pasar. Aquí ponemos que una vez publicada la legislación secundaria entrará en vigor en un plazo de 180 días después de esa publicación, extinguiéndose la COFESE y creando una entidad encargada de prevenir, investigar y combatir los monopolios y concentraciones. Y esto lo vamos a estar viendo desde el día de hoy. Hoy ya se empezó a discutir este tema sobre la legislación secundaria. Entonces, como resumen, podemos ver que estamos en un espacio temporal básico en donde lo que vimos ahorita puede cambiar de manera drástica, que hay áreas de oportunidad, que hay cuestiones pendientes, que hay otras que pueden mejorarse y que estamos en este momento donde vamos a tener una nueva autoridad en materia de competencia económica y posiblemente también una nueva regulación en materia de adquisiciones públicas que posiblemente vayan de la mano. Y bueno, les agradezco mucho haber estado con nosotros y voy a ver si hay algunas preguntas en el chat. Nos preguntan dónde se encuentra esa resolución de la Suprema Corte. Eh, si ponen en Google, mira, les vamos a compartir la presentación que se va a encontrar en la página de Conexis. Solo basta con ir a la página de la presentación donde viene el precedente de COFESE, ese mismo lo copian y lo pegan en Google y automáticamente les va a aparecer el comunicado. Nos preguntan, un segundito, ¿un fabricante puede abstenerse de dar apoyo a un distribuidor cuando va a participar directamente? ¿Algún fabricante puede abstenerse de dar apoyo a un distribuidor cuando va a participar directamente? De hecho, es recomendable porque si un fabricante que da una carta de respaldo a un distribuidor va a participar también, se convierten en competidores y de entrada ya generan una presunción negativa. ¿Cuál?
Pues de entrada, al darle una carta de respaldo, es probable que yo ya sepa qué precio va él, o es más, por lo menos presumo que va a ir arriba de mí, porque si yo soy el titular o de un derecho o soy el fabricante de un producto, pues llevo todas las de ganar, porque él como distribuidor tiene que subir el precio. Entonces, no es per se una práctica monopólica absoluta, desde luego no, pero es una presunción no favorable, ¿no? Entonces me parece que sí podrían haber razones pues, para negarla, ¿no? Y dice, cuando el fabricante no decide participar directamente, debe dar apoyo a todos los distribuidores interesados en participar o puede elegir a quienes puedan presentarte con su producto. A ver, esto tiene que ver con la negativa de trato, ¿no? Pues en principio sería, bueno, se lo puede dar a cualquiera. Lo cierto es que pues, eso para cualquier empresa pues no es necesariamente recomendable, ya no por temas de competencia económica, sino por temas de compliance y por otros temas, ¿no? Entonces, no se le tiene que dar a todos, se le puede dar solamente a algunos o a uno. El tema no es eso, el tema es que exista una razón justificada para no tenérsela que dar a todos y solo estarse dándosela a uno. No como decíamos, pues temas de compliance, no ha sido auditado por mis áreas, no me ha pagado, no tengo un contrato celebrado con él, etcétera, ¿no? Eh, Luego nos dicen, en el deber ser, sí es posible que se adjudique en estudio de mercado. En el ser sí, en el deber ser no. En el deber ser, el estudio de mercado, en términos del artículo 2 fracción décima de la Ley de Adquisiciones, única y exclusivamente sirve para conocer el precio estimado, incluso la ley utiliza ese término, estimado, y lo estimado no es definitivo, ¿no? Así como las condiciones que tiene ese producto en el mercado. El problema es que te piden una cotización y esa cotización es la que utilizan como oferta económica. Entonces, no en el deber ser, pero sí en el ser. Y finalmente nos preguntan, ¿es posible dar un ejemplo de trato discriminatorio? Bueno, en el caso, un ejemplo de caso discriminatorio en licitaciones públicas. Llegan dos distribuidores y a los dos distribuidores les voy a dar carta de respaldo. Al distribuidor A le doy carta de respaldo y le vendo a 5 pesos. Al distribuidor B le doy carta de respaldo y le vendo a 7 pesos. Entonces le estoy vendiendo 2 pesos más caro a B que a A. ¿No hay un trato discriminatorio ahí? Pues sí. El tema es que, como decíamos, las relativas están sujetas a condiciones, que haya poder sustancial, estudio de mercado y un tema de justificación. Si yo acredito que a uno le estoy dando a 7 pesos y a otro a 5, es porque el de 5, supongamos, se encuentra en la Ciudad de México y al que le vendo a 7 se encuentra en Tijuana y me pedía que los bienes se los llevara a Tijuana. Oye, pues obviamente traía un sobrecosto por la razón de llevarlo hasta allá. O supongamos que A me compra 10 piezas y B me compra una. Bueno, le estoy dando a el mismo producto 2 pesos más barato por volumen. Él me compra 10 y tú me compras una. Pero si tú B me compraras las mismas 10 piezas, yo te daría el mismo precio. ¿Ok? Y creo que con esto, Mauricio, son las últimas preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mario, y a todos por su participación del día de hoy. Aquí queda muy claro por qué en Conexis nosotros hacemos énfasis también en la parte de entrenamiento permanente, no solo para los equipos específicamente que trabajan en el área de licitaciones, sino también para otros gerentes de las empresas que venden al Estado y hasta los directivos, ¿verdad? Que es importante que conozcan de temas tan críticos como el que estamos viendo hoy. A todos los invitamos a repasar en licitegana.com en la parte de noticias. Van a poder repasar el video de esta charla a partir de la próxima semana, que va a estar ya disponible para ustedes. Igual nuestros suscriptores tienen acceso a una biblioteca donde hay charlas de diferentes temas, tanto en México como en los otros países que nosotros atendemos, que pueden ser muy conveniente que las repasen con sus
equipos en temas de ventas a gobierno. Para todos aquellos que quieran conocer más de Conexis, tenemos dentro de nuestro sitio Licidigana, tenemos este avatar, es un avatar de inteligencia artificial, se llama Sofía, y va a aparecer una persona ahí, bueno, es una imagen de una persona a la cual le pueden preguntar todo lo que quieran saber de Conexis, qué países abarcamos, cuáles son los servicios, cuáles son las ventajas competitivas que nos ofrecen, cuál es la rentabilidad esperada de la suscripción a nuestros servicios y también para nuestros suscriptores dentro de las plataformas de servicios. Inclusive ahorita ya lo van a tener dentro de la alerta temprana por correo electrónico que vimos. Está este otro avatar, que es un agente de inteligencia artificial también especializado en cada una de las plataformas nuestras que les puede ayudar para aclarar cualquier duda de funcionamiento con respecto a nuestros servicios y le pueden preguntar, es una conversación, ¿verdad? Le pueden preguntar de la manera que ustedes eh, tengan a bien y está entrenado para atenderlos. Para terminar, vamos a poner en pantalla el sondeo final que siempre hacemos por si alguno de ustedes que nos acompaña hoy, que les agradecemos su participación, tenemos tres opciones. Empezando por la tercera, si ya son suscriptores y aún no se les ha activado los servicios, que aparece, por ejemplo, el botoncito de analizar con inteligencia artificial, pueden dar clic y nosotros con todo gusto lo vamos a atender. Si alguno desea suscribirse a Conexis en México, la opción 1, y si desean conocer de nuestros servicios en Costa Rica, Panamá o República Dominicana, la opción 2. Bueno, por hoy nada más queda nuevamente agradecer a Mario por su muy interesante y conveniente charla, ¿verdad? De temas bastante delicados y que muchas veces, ¿verdad? Por su naturaleza cuesta a veces hasta percibir que se está dando algo de eso, como bien ponías en los ejemplos. Y pueden tener consecuencias importantes para los negocios de las empresas. Gracias, Mario. Excelente la charla de hoy, como siempre. Y a todos, gracias por su confianza e interés en los servicios de Conexis. Estamos en la mejor disposición de atenderlos. A los que están solicitando información sobre la suscripción en México, podemos hacer una presentación de toda esta maquinaria, digamos, de facilitación de ventas a gobierno, con ejemplos de su empresa y a cargo de un experto en contrataciones públicas, por supuesto. Entonces puede ser una experiencia bastante interesante. Bueno, por hoy, muchas gracias. Les voy a dejar aquí el sondeo final. Mario, muchas gracias y saludos a todos.